en esta mesa que se llama Retos y Oportunidades para las Localidades con Logística Portuaria Desarrollada, Experiencia y Casos Testigos. Nos acompaña de manera virtual, obviamente, Daniel Aro, el especialista en transporte de la Universidad Nacional de San Martín. Nos acompaña también José María Lojo, presidente del Consejo Portuario Argentino. Nos acompaña Dardo Rodríguez, que no podía ser de otra manera, Dardo, representante de la Ciudad de La Plata. Y bueno, obviamente Alicia Pico, directora del área del transporte del programa de infraestructura de la Universidad Nacional de Rosario. No sé si estamos, Daniel, conectados. Vamos a apagar micrófonos y te vamos a escuchar toda esta gente que estamos acá reunidos en la Cámara de Comercio e Industria de Servicio de San Lorenzo. Así que cuando les parezca a la gente podemos empezar, apagamos los micrófonos y te escuchamos. Muchas gracias por estar acá, Daniel. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Y bueno, agradezco la oportunidad para contar algo de estas temáticas, ¿no? Que tienen que ver con ciudades puertos, con accesibilidad portuaria y otros temas que son muy amplios y de interés para comentar. Les voy a mostrar algunas láminas, me voy a apoyar en algunos diagramas, mapas, como para poder ir reflexionando sobre la cuestión. Cuando hablamos de interfaces puerto-ciudad o accesibilidad portuaria, por lo general tenemos en cuenta los grandes núcleos portuarios, o sea, los grandes nodos portuarios o los clústeres portuarios, ¿no? Entonces, simplemente para repasar en esta primera lámina, en el caso de la provincia de Buenos Aires, vemos que hay ejes, ¿verdad?, que tienen que ver con hay en gris 2 ejes horizontales que el del norte está vinculado con el eje central del Mercosur, que a su vez es transversal o intersecta al gran eje fluvial, ¿no?, industrial y fluvial, que es, digamos, la vinculación entre las dos grandes áreas metropolitanas, que son el área metropolitana de Rosario y el área metropolitana de Buenos Aires. Después, bueno, hacia el sur tenemos otro eje de integración, que es el eje de vinculación, podríamos decir, biocénico sur, o un corredor que tiene que ver también con el área norpatagónica. Entonces, digamos, en esas 3 estructuras del territorio de la provincia no solamente hay una realidad provincial digamos, después con nodos menores, como nodos tripolares que se vinculan con Bahía Blanca, con Quequén, y fundamentalmente con el gran clúster portuario y logístico, que es el del área metropolitana de Buenos Aires, o el de la región metropolitana de Buenos Aires, que incluye Buenos Aires, y Dock Sud, Bahía Blanca. Pero hacia ese eje amarillo, hacia ese eje norte, está la articulación con el área metropolitana de Rosario, con lo cual hay distintas realidades, ¿no?, que tienen que ver con Campana, con Zárate, con Ramallo, con San Pedro, con San Nicolás. Y ahí tenemos, bueno, unas situaciones que tienen que ver con unas características que presentan esos grandes núcleos y esos núcleos satélites, pero que a su vez funcionalmente están integrados en un corredor. Entonces, después, bueno, tenemos y ahí se generan, bueno, las situaciones de conectividad y accesibilidad a partir de redes terrestres, como las viales y las ferroviarias. Pero después, bueno, tenemos también vinculados a estos ejes de vinculación de redes, tenemos realidades de interfaces puerto-ciudad, que en algunos casos, bueno, claro, con distintos usos de suelo y con distintos, digamos, procesos de localización, van complejizando o dificultando o favoreciendo aglomeraciones que a veces ese tipo de aglomeraciones, como en el caso del eje norte, desde Campana hasta San Nicolás, han dado beneficios de aglomeración, pero bueno, con necesidades de planificación regional y local. Si pasamos a, digamos, de la localización de clúster portuarios y nodos y ejes regionales o locales, pasamos a
ya directamente las redes, en este caso las redes viales, vamos a ver que hay tráficos de distinta intensidad y además de tráficos de distinta intensidad tenemos polos logísticos, ¿no? Que están vinculados a puertos. En este caso, por ahí vale la pena mencionar que tenemos a Bahía Blanca, a Quequén, y después, bueno, el gran clúster portuario de la región metropolitana de Buenos Aires, donde ahí esos íconos nos muestran que hay una alta intermodalidad, pero también hay otra realidad. Digamos, a pesar de que hay oferta de infraestructura y hay posibilidades de conectividad intermodal, lo que vemos son jerarquías o intensidades altas, medias y bajas según el espesor de esos vectores, de esas flechas, ¿no? Y que encuentran situaciones de congestión, umbrales de congestión o de saturación, ¿no? Pues, por ejemplo, ahí en dos ejes, por ejemplo, de rutas troncales 7 y 9, lo que vemos son como unas líneas marrones que nos dicen que hay un corredor con una capacidad saturada. Pero por otro lado, también en la línea de puntos, en la línea, la media luna o en el semicírculo de puntos rojos, lo que vemos es todo un área con corredores saturados. O sea, no solamente hay corredores individualmente, sino que hay áreas saturadas. Con lo cual, eso también da lugar, bueno, a reflexionar sobre las necesidades de la conectividad y de la capilaridad. O sea, de la capilaridad más digamos, distribuida, que requiere, digamos, un acceso local optimizado y que, bueno, tenemos que pensar que esas convergencias a la capilaridad tienen un origen en redes troncales que están masificadas. O sea, en definitiva, los flujos de transporte y la logística tienen un origen masificado en sus centros emisores y terminan atomizados de manera tal que puedan ser procesados desde el punto de vista logístico de terminales portuarias y de la intermodalidad o la multimodalidad como indica el esquema. Bien. Por otro lado, tenemos oferta de infraestructura. Bueno, en estos tres casos que estamos tomando como ejemplo de la provincia de Buenos Aires para después pasar al área metropolitana de Rosario, vemos que hay una serie de iconos que tienen que ver con cuadraditos, ¿no? O sea, hay unos círculos que tienen que ver con convergencia de líneas ferroviarias, eso es el número, la cantidad, y vemos que acá aparece Bahía Blanca al sur de la provincia, Quequén en otro sector del Atlántico bonaerense, ¿no? De los puertos oceánicos, y después, bueno, claro, aparece con mucha intensidad marcado el caso de la región metropolitana de Buenos Aires. Bueno, ahí lo que trata de recoger este diagrama es la concentración de tramos de red ferroviaria, convergencia de rutas nacionales y provinciales en rojo, aeropuertos en verde y puertos en negro, en el cuadrado negro. Y después hay un sombreado, unas zonas o unas piezas territoriales que tienen un sombreo gris, que son áreas y nodos de mayor concentración multimodal. O sea que, claro, la multimodalidad se presenta como una oportunidad, pero no solamente es suficiente con contar con estas infraestructuras que ofrecen alternativas de modalidad, porque, bueno, justamente requiere gobernanza todo este proceso de, digamos, de optimización logística de lo masivo, como decíamos, de lo masivo a lo fragmentado, ¿no? Y de la troncalidad a la capilaridad, o sea que esto sería en tres escalas, ¿no? De lo nacional o internacional a lo regional, a lo local. Con lo cual, ahí, bueno, estamos viendo que en algunos casos hay como un desfasaje entre la oferta de infraestructura, entre la eficiencia logística y unas interfaces puerto-ciudad que probablemente estén más tensionadas hoy y quizás estén más por la tendencia que tienen. Digamos, al mediano plazo quizás presenten escenarios de mayor tensión, sobre todo teniendo en cuenta la región metropolitana de Buenos Aires, el conector que es el eje fluvial industrial hacia el norte y la región y la articulación con el área metropolitana de Rosario. Bien,
Entonces, más o menos un esquema síntesis de un modelo de deseo de lo que debería ser priorizado son 5 corredores, que son los 2 que mencionamos, norte y sur, central del Mercosur, norpatagónico o bioceánico Chile. Después, por otro lado, un corredor transversal que sería de interés para conectar con el sur de Santa Fe y Córdoba. Ahí ya estamos viendo otra escala, ¿no? Que sería el eje de la ruta 226 y el eje de la ruta 33 de Bahía Blanca al norte, que eso va directamente vinculado al área metropolitana de Rosario. Con lo cual, este esquema permitiría, como de alguna manera, integrar por derivación de tráficos del área metropolitana de Rosario a Bahía Blanca en los momentos que esto sea requerido. Por ejemplo, ha pasado recientemente, todos lo hemos visto ante situaciones de vulnerabilidad de la vía troncal navegable, o sea, bajantes o interrupciones de las redes logísticas o interrupciones de las cadenas de suministro que requieren recaminamientos, o sea, requieren resiliencia. Y después, bueno, simplemente para comentar la figura, acá hay como unos círculos azules, que bueno, serían áreas portuarias a recualificar, a poner en valor y a potencial, no solamente desde los accesos náuticos, sino desde los accesos terrestres. En este caso, Bahía Blanca, Quequén y el área, la región metropolitana de Buenos Aires. Bien. Si vamos a la escala nacional, bueno, acá aparecen claramente vinculadas las dos grandes áreas metropolitanas portuarias, área metropolitana Rosario, área metropolitana Buenos Aires. Lo que vemos acá son provincias iluminadas de amarillo, color sombreadas de amarillo, que son las emisoras de los grandes volúmenes, ¿no? Y los receptores de los grandes volúmenes son justamente las 2 áreas metropolitanas mencionadas, con un fuerte conector que es el eje fluvial industrial. Entonces acá lo que vemos son niveles de presión sobre la red vial. Esto está, digamos, cuantificado con la base de datos de camiones, ¿no? De distintos tipos, ¿no? De distintas configuraciones. Eso tiene una conversión a toneladas, o sea, está el indicador es camiones y toneladas. Entonces vemos 5 niveles. Y vemos que en la zona de las 2 áreas metropolitanas los niveles están entre 4 y 5, como que están en los umbrales de máxima capacidad. Y después, bueno, las redes siempre nunca son uniformes, las distribuciones de las cargas, ¿no? Pero vemos que hay tramos de red que están en otros sectores que están en el nivel 1 y 2, pero sí ahí vemos bien marcada esta tendencia. Y después, por otro lado, vemos todas las cadenas de valor en colores, ¿no? O sea, que no solamente se suma volumen, sino se suman productos y se suman, a su vez, de esos productos se diversifica digamos, a partir de esas cadenas de valor se diversifica la cantidad de productos, ¿no? Que pueden ser, esto impacta todo, no tanto el COMEX, exportación e importación como abastecimiento interno. Bueno, este es el escenario actual, es lo que vemos hoy, ¿no? Los circulitos de colores indican las principales cadenas de valor con sus productos y derivados, es lo que vemos en el escenario actual. Bueno, pero cuando proyectamos al 2035 vemos algo diferente. Vemos que los niveles 4 y 5 se intensifican más que en el mapa anterior, ¿no? Que había por ahí niveles 1, 2 y 3 un poco más visibles. Bueno, acá empiezan a desaparecer. Se acercan del 3 e inclusive se incrementan mucho los niveles 4 y 5. Y cambian también los productos, si bien más o menos se mantienen, no con grandes diferencias, pero cambian, se agregan otros productos. Por ejemplo, se agrega más producto de commodity minero, pero sí lo que se incrementa es el volumen. El volumen tiene una incidencia fuerte y acá vemos cuál es la situación en las 2 áreas metropolitanas, ¿no? Entonces ahí eso, por supuesto, tiene un correlato a escala local. Y por supuesto también tiene un impacto en las tensiones puerto-ciudad. Esas interfaces tensionadas, bueno, justamente requieren no solamente intervenciones físicas en infraestructura, o sea, el hard, la parte dura, ¿no?
sino que necesitan gobernanza que tendría que ver con el soft, ¿no? Digamos, los dispositivos de gestión. Y por otro lado, bueno, también la adaptación de los operadores logísticos de terminales portuarias y de navieras como para poder, bueno, tener rendimientos diferentes y evitar tensiones puerto-ciudad. Acá vemos un zoom, ¿no? Entonces, veíamos por comparativa el escenario actual 2025 y el 2035. Es un escenario de una década de mediano plazo y vemos, bueno, notablemente intensificado el nivel de presión, incluso entre las dos, los dos nodos o las dos áreas metropolitanas, que son metrópolis urbanas, densificadas, industriales y portuarias, y con gran actividad logística, más el conector, ¿no? Los tramos de red vial que las vinculan, bueno, los vemos muy cerca del 4, o sea, en el 4 y incluso en algunos casos en el 5, ¿no? Nivel 4, nivel 5, ya bien definido, notablemente marcado. Bueno, esto tiene que ver con justamente camiones, toneladas, digamos, analizados a partir de la base de datos, con las correlaciones de los datos necesarias, con los factores de expansión que permiten la proyección y la geodata, la geolocalización en las redes, ¿no? Asignados a la red vial, modelizados según los patrones actuales. Bien. Entonces, acá vamos directamente al área metropolitana de Rosario. Tenemos a la izquierda el escenario actual y a la derecha con algunas intervenciones en amarillo, son las zonas a intervenir. Acá hay algunos conectores, no muchos, son intervenciones muy básicas, que sobre todo tienen que ver con los impactos de Rosario al norte, ¿no? Entonces, ahí esas intervenciones viales, claro, se podría pensar o plantear como escenario que tienen que ver con el incremento de volúmenes, pero también tienen que ver con resolver la capilaridad, o sea, resolver la accesibilidad de esos grandes volúmenes segmentadamente a las terminales que están operando hoy. Entonces, acá tenemos algún cálculo, ¿no? de lo que podría pasar. Tenemos de Timbúes a San Lorenzo a la izquierda, ¿no? En la columna de la izquierda. En el cuadrante de arriba es actual sin obra y en el cuadrante de abajo sería con obra, obra mínima de accesibilidad, tanto en ejes norte-sur o oeste-oeste, ¿no? O sea, o troncales o rutas provinciales o caminos locales, donde en ese escenario mínimo de base habría un ahorro en tiempo de 15% aproximadamente, con lo cual cuando hablamos de 15% estamos hablando de, digamos, un tiempo, 15% de tiempo, lo que implica muchas toneladas, ¿no? El factor, digamos, exponencial de toneladas es muy alto. En la región central, o sea, las terminales propias del Puerto Rosario, esas intervenciones por ahí no tienen, digamos, mucho impacto. Y Rosario al sur, o sea, Gobernador Galvez, General Lagos y Arroyo Seco tienen 6%, digamos, ahí hay también una mejora de tiempo, lo cual se traduce, bueno, en un número de toneladas relevantes. Bueno, ¿qué pasaría si se llevaran a cabo esas obras mínimas de base que por otro lado están planteadas y formuladas a la izquierda? Tendríamos reencaminamientos, ¿no? O nuevos encaminamientos ordenados. En el caso de Rosario Norte, ¿no? Timbúes y San Lorenzo, a la izquierda tenemos la situación actual y a la derecha vemos que hay como una entrada más directa, ¿no? Un encaminamiento más directo y de más volumen hacia esa zona, ¿no? Norte. Con lo cual, bueno, claro, ahí las tensiones puerto-ciudad probablemente estarían bastante beneficiadas, ¿no? Digamos, reducir la presión
en esa interfase y el ordenamiento de los flujos de carga y el tiempo de esos flujos de carga, tanto en estos ejes viales norte-sur o de los troncales del sentido circunvalar Rosario o del oeste, provenientes del oeste y convergentes a Rosario, o mismo también del norte, fundamentalmente del NOA a Rosario, a la zona de Rosario Norte. En el siguiente caso lo que vemos es sur, ¿no? O sea, el área, digamos, el tramo o la pieza territorial que identificamos como sur, que sería sin proyecto a la izquierda con proyecto a la derecha. Ahí vemos, bueno, también una posibilidad de encaminar directamente hacia el sur en forma más optimizada, con lo cual eso vendría troncalizado y masificado y finalmente capilarizado y atomizado a las terminales sin generar un impacto o reduciendo el impacto que hay en el entorno puerto-ciudad. Y bueno, finalmente esto ocurriría en las terminales de Rosario, del centro, como el tramo o la pieza territorial portuaria del litoral fluvial portuario del centro Rosario, con una incidencia positiva, pero no con tanto impacto como en el norte o en el sur. O sea que, en definitiva, si podemos hacer un resumen de lo dicho, el impacto es muy significativo al norte, San Lorenzo, Timbúes fundamentalmente, le sigue en un impacto intermedio hacia el sur, ¿no? También eso está vinculado al volumen de las cargas procesadas, ¿no? Y a la demanda de infraestructura que generan esos volúmenes que tienen una tendencia al alza. O sea que en el rango intermedio está el sur de la ciudad de Rosario, y la región central, digamos, estaría en el tercer lugar con un impacto menor. Entonces, bueno, todas estas reflexiones nos llevan a pensar que tendríamos que considerar con bastante, digamos, con bastante consideración, desde el punto de vista del planeamiento urbano, de la localización de actividades y de la jerarquización estratégica de la accesibilidad de las vías terrestres, tanto viales como ferroviarias. Y esto debería tener distintos planos, porque hay efectos locales, ¿no? Por ejemplo, si tomamos la zona de San Lorenzo o Timbúes, digamos, el eje litoral norte, Rosario, que si bien ocurren ahí, puede ocurrir que haya situaciones de congestión o de, digamos, dificultad de logística y distribución o tensiones en la interfaz de puerto-ciudad, tienen su correlato no solo local, sino que ese correlato local lo tiene a escala regional, pero también lo puede tener a escala nacional. Con lo cual es como una onda que se replica y se amplifica, ¿verdad? Entonces, bueno, al igual que todo ese repaso, esa comparativa que hicimos, digamos, estos criterios por un lado, de interfaces puerto-ciudad resueltas o optimizadas, están directamente vinculadas con las accesibilidades de las redes terrestres. Yo digo esto porque a veces aparecen como dos temas distintos, ¿no? O sea, por un lado se analizan las accesibilidades a los nodos o a los clústeres portuarios o las terminales portuarias. Se analizan como problemáticas particularizadas, ¿no? Focalizadas en la capacidad de las vías o la capacidad de las redes, ¿no? Y por otro lado, se analizan las interfaces puerto-ciudad. Bueno, sería importante que tengamos en consideración los dos factores integrados transversalmente o, bueno, visiones para la planificación integrada en cuanto a estos dos procesos. Bueno, muchas gracias. Bien.
Si podemos seguir, Dardo Rodríguez, representante de la ciudad de La Plata. No sé si podés, te paso el micrófono. Buen día a todos, lo mío va a ser muy cortito. Soy director en el Puerto de La Plata en representación de la Municipalidad de La Plata. Dos conceptos, básicamente. Primero, estaba escuchando el tema de la planificación. Estoy de acuerdo en todo lo que se dijo, pero le comentaba al intendente de Tambúes, en el trabajo de investigación para mi tesis de grado, un común denominador ayer es que las grandes sociedades del mundo crecieron trabajando sobre tres pilares: el Estado, el privado y las instituciones intermedias. Creo que es fundamental el rol de estas instituciones, sobre todo en comunidades pequeñas, ¿sí?, que muchas veces les es negada la silla en la mesa de las decisiones. Hablo de instituciones intermedias, universidades, sobre todos los casos, sobre todo sobre esto, y también sobre colegios profesionales, ¿sí? Creo que es fundamental. Y hay pruebas en el mundo que esto da resultado. Con respecto al programa Puerto Ciudad, el año pasado el Puerto La Plata ha recibido un premio en un concurso organizado por el Centro de Excelencia de la Universidad de Houston, en el cual se valora la capacidad de gestionar y irrumpir con nuevas formas de comunicarse con la sociedad y las comunidades que lo rodean, y también con los actores del ecosistema portuario. En este concurso participaron 52 puertos del mundo y tuvimos la gran satisfacción de ser reconocidos. Así que, para finalizar, en nombre del doctor Alac, le envía un afectuoso saludo y vuelvo a repetir, es fundamental las instituciones intermedias que estén en la mesa de decisiones, sobre todo cuando hay grandes intereses. Así que, buen día. Gracias. José María, si te parece. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los anfitriones, al municipio, a todos. La verdad que es un honor para nosotros estar presentes, que nos hayan convocado. Venimos de otra región, pero básicamente creo que lo que nos debe inspirar, y lo quiero proponer como concepto, es que, bueno, integramos una nación. Parece medio tonto tener que hablar en este momento de estas cuestiones, pero a la medida que integramos una nación y tenemos ese sentido de pertenencia a esa nación, y tenemos recursos que tenemos que administrar esa nación, y tenemos socios privados para actuar con esta nación, y tenemos actividades para gestionar esta nación, bueno, lo principal que tenemos que lograr es que todo esto sea en beneficio principalmente de quienes vivimos, trabajamos y proyectamos en esta nación. Y ese respaldo, esa mirada general, yo creo que nos tiene que llevar a pensar en cuando hablamos, por ejemplo, de los puertos, y decimos, bueno, tenemos puertos. ¿Y para qué? ¿Qué son los puertos? Bueno, los puertos son herramientas para este desarrollo de la nación. Y son herramientas que funcionan integrando un sistema que también tiene que estar en pos de ese beneficio y desarrollo de la nación. ¿Cómo? Y bueno, de varias maneras. Una principal, que es siendo herramientas útiles para las cadenas de valor que lo atraviesan, como decía recién Daniel, y daba bastantes ejemplos de eso. Hay múltiples cadenas de valor que nos atraviesan y podemos sectorizar y podemos ver y sustentarnos en
en mucho de lo que Daniel explicó recién. Y esas cadenas de valor, básicamente, lo que determinan... Esas cadenas de valor requieren de un sistema portuario de navegación que los abastezca, que les dé resultados a la verdad. Y la responsabilidad que tenemos como nación es que el sistema sea eficiente, que dé el mejor resultado posible. Y esa eficiencia debe redundar en que nuestros negocios, los negocios de la nación toda, sean más competitivos. Bueno, en ese sentido, deberíamos pensar en la planificación y la organización sobre elementos básicos, como se habló en todo el transcurso de esta charla hasta ahora, de esta jornada, es que los sistemas debemos pensarnos como herramientas útiles y eficientes en complementarias y no competitivas, porque vamos a estar compitiendo y vamos a estar, en definitiva, buscando formas de, perdiendo la posibilidad de lograr las mayores eficiencias. Entonces, soy presidente del Consejo, pretendo tener una mirada integradora del sistema, y por eso, cuando hablamos de puertos, ¿qué hablamos de puertos? Bueno, en Argentina tenemos 102 puertos, 68 privados y 34 públicos. Ahora, estos puertos mueven carga a granel, donde básicamente se ve que lo principal que se mueve son productos agropecuarios y subproductos, donde hay una... Estos son números del 2024, donde se ve básicamente que hay un predominio de esos puertos, y la carga containerizada que está concentrada en los puertos del área metropolitana de Buenos Aires. Con lo cual ya tenemos una gran diferenciación. No estamos hablando de la misma carga en un lugar y en otro. Y lo mismo si esto lo lleváramos a otras cargas y otros lugares del país, donde vemos que hay distintas concentraciones, distintas cargas que se mueven y se especializan en algunos puertos u otros. Entonces, a grandes rasgos, así como movemos productos agropecuarios y agroindustriales en la zona del Rosafé, movemos productos más vinculados con la industria y con la tecnología en el área metropolitana, movemos productos más vinculados con la pesca en el sur, y productos minerales que, como se dijo hoy, están empezando a tener mucho combustible y mucho petróleo para exportación, que está especializándose también en algunos puertos, con lo cual lo primero que debe hacer es planifiquemos. Tenemos muchísimos elementos para sentarnos a planificar. Tenemos que recuperar la mirada de nación federal que pretende el desarrollo de todas sus regiones. Y esa recuperación nos va a poder poner en condiciones de pensar cuál es el sistema portuario que mejor abastece todo eso. Y entonces, en función de eso, en esa planificación, introducir los valiosos conceptos que se han dado hoy, es cómo logramos la conectividad terrestre con esos lugares. A modo de ejemplo, ¿podemos poner la presentación anterior? ¿Cómo hago la...? Acá. Ahí está. Esta. A modo de ejemplo, solamente para decir, bueno, esto es el puerto público de la Ciudad de La Plata, el puerto público del Gran La Plata, digamos, también forma parte de un consorcio de integración regional y tiene entre sus funciones como está resaltado ahí en azul, esto está establecido en el decreto de fundación del puerto, con lo cual no estamos inventando nada, ni es una cuestión ya implícita en el decreto de formación, en donde dice que tiene que comprometerse con la comunidad, básicamente. Y el desarrollo comunitario tiene dos vías. Por un lado, lo que se estableció aquí en toda la reunión, que tiene que ver con asegurar el funcionamiento portuario, que es el que asegura el funcionamiento de la ciudad, que potencia el funcionamiento portuario y que vuelve otra vez en la necesidad de infraestructuras, obras. Siempre decimos en La Plata, bueno, tenemos en la región 1 millón de habitantes.
si esto prospera, si las cosas van bien, ¿cuánto tardará en tener esta región 2 millones de habitantes? Y para eso el puerto va a ser una herramienta fundamental. Lo digo porque es lo que conozco, me imagino que en otros distritos, en otros lugares, en otros puertos pasa lo mismo. Bueno, cuando el puerto tenga esa función, cuando se desarrolle eso y tengamos 2 millones de habitantes, esos 2 millones de habitantes, muchos de los cuales van a ser producto de las actividades que se desarrollaron alrededor de la actividad portuaria, ¿dónde van a vivir? ¿Dónde van a tener agua? ¿Con qué escuela van a ir? Entonces, ¿qué hospital se van a atender? Bueno, la planificación obviamente tiene que ser pensándose primero como región puerto, y esa región puerto, cómo va a dar solución a todos esos problemas, además de mantener viva la actividad o la herramienta que le está dando posibilidad a que se produzca un desarrollo productivo alrededor de ese área. Nuestro puerto particular mueve fundamentalmente combustible, pero tenemos una terminal de contenedores que es incipiente. Vamos a decir, hay un Internet que podemos ya atender, digamos, que es lo que está punteado más grueso, que se puede extender a lo punteado, y de alguna manera somos la solución. El Puerto de la Plata, por su ubicación geográfica y por otras condiciones, somos la que podemos aportar la solución a gran parte de esta saturación que está teniendo el puerto de Buenos Aires y del Sur y sus dificultades de accesibilidad. Y no lo decimos en términos, insisto, competitivos, sino en términos complementarios, ¿no? Para eso, bueno, como en todas otras cuestiones, hay obras planificadas que obviamente van a asegurar. Estas son obras viales. Nosotros hoy tenemos acceso regular de bitrenes, y hay obras que permiten básicamente sortear el área más congestionada, metropolitana, obras que están en curso, algunas de ellas ya tendrían que estar terminadas, pero lamentablemente en el último año y medio han sido paradas, pero si estuvieran terminadas ya estaríamos más o menos con ese esquema que está dibujado allí, y podríamos decir que, por ejemplo, toda la zona, hoy se hablaba, por ejemplo, de la congestión de la Ruta 9, particularmente el tramo de Zárate hacia Buenos Aires. Bueno, fíjense que hay una ruta que sale de Zárate y va directamente en amarillo ahí a Puerto de la Plata. Lo mismo que otra que sale de la zona del Tigre y que va directamente a la autopista conecta con Puerto de la Plata. Este es el punto de vista vial. Desde el punto de vista ferroviario, bueno, desde el punto de vista ferroviario... Perdón, ya volvemos, tenemos un tema con el HDMI. Ahí está. Desde el punto de vista ferroviario, también, digamos, estamos beneficiados por una buena conectividad, aunque adolecemos también de la buena circunstancia que mencionaron hoy con Timbúes, de que, por ejemplo, nosotros en el Puerto de la Plata recibimos 4 trenes por semana desde Mendoza, por el ramal San Martín, que está en verde allí. Y esos 4 trenes tienen que llegar hasta Edo, donde tiene que dividirse la formación, porque de San Martín pasa a Roca y pasa a operar en un tramo que es de transporte de pasajeros. Digamos, entonces hay cuestiones para resolver. El sistema ferroviario creo que es un gran desafío en este multimodalismo. Tenemos que pensar en esta forma de decir, bueno, vayamos planificando estratégicamente y veamos cuál es el medio más eficiente para mover las cargas para que resulte de beneficio de la nación. Bueno, multimodalmente tenemos una deuda importante con el diseño, con el mantenimiento y desarrollo del sistema ferroviario. Bueno, por fin, para allá. Bueno, en los accesos más cercanos, voy a saltear. Si me da bolilla ahí está. Bueno, y las actividades que tenemos que desarrollar, y como explicó recién Dardo, han dado lugar a que se nos reconociera también, porque esta cuestión de que tenemos que molestar a la población con actividades industriales, con actividades, y lo digo irónicamente, ¿verdad? Con actividades industriales, depósitos, camiones que circulan, actividades que hacen ruido y que generan molestias. Bueno, eso obviamente que tiene mucho más aceptación si nos sentimos todos como que somos portuarios. Somos
parte de esa función portuaria. Y para eso decimos, bueno, abramos el puerto, que la comunidad conozca y sepa qué es lo que se hace acá, para qué se hace y cuál es el resultado de lo que hacemos y por qué es importante que esta herramienta prospere. Y lo que, bueno, entonces, precisamente, se me salteó. Bueno, esta la quería mostrar, bueno, múltiples actividades y aquí sobre la izquierda el premio que mencionó recién Dardo que recibimos. Formamos parte de lo que llamamos la región capital, existe un consorcio de gestión, región capital de reciente fundación en la provincia de Buenos Aires, que bueno, tiene que hacer su trayecto, que bueno, va a ser muy interesante conocer cómo ha trabajado el de Rosario, porque probablemente vamos a aprender muchas cosas de allí. Bueno, y en particular hemos desarrollado dentro de ese esquema lo que llamamos un concurso de arquitectura Puerto Ciudad, donde una región del puerto hemos convocado precisamente al Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, dando un poco lo que decía Dardo, y hicimos un concurso de obras para hacer un vínculo puerto-ciudad en una zona que consideramos apropiada para ello. Hemos recibido más de 28 propuestas, proyectos concretos, y ese concurso, bueno, se terminó de resolver a fines del año pasado con, la verdad, unas ideas maravillosas y que nos puede llegar a dar en que, con este sentido de que vamos a tener un puerto integrado paisajísticamente a la región, con patrimonios culturales, históricos recuperados, con una zona de uso público muy vital, parques, paseos, bicisendas, con espacios gastronómicos, con un puerto de frutos. Bueno, todas estas cuestiones desarrolladas en un área que le estábamos debiendo, que es esos famosos lugares que son los no lugares que están alrededor de los puertos, ¿no? Donde hay caños, donde hay estructuras abandonadas, donde hay, bueno, uno de esos lugares está en un lugar muy especial para poder desarrollarlo, que es la cabecera del dock, y bueno, ahí esperamos poder llevar adelante el proyecto, que hasta ahora lo único que tenemos es el diseño. Bueno, tendremos que trabajar en el proyecto específico para esto. Así que bueno, nada más, muchas gracias por la atención y por la invitación. Gracias, José María. Vamos a seguir contigo, Alicia, si te parece. También tenemos presentación. Ahí tenés el micrófono, Alicia, así que hace más cómodo. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, voy a presentar yo una experiencia de trabajo donde se analiza la traza en el área norte de Rosario y en este sentido quiero disculparme, digamos, con el público presente, porque muchos de los temas que tal vez ahora le vaya a mostrar ya fue conversado con ustedes en algunas ocasiones. Pero, bueno, creemos que, como ya se dijo, algunos expositores anteriores, sobre todo Converti, ha planteado que si ojalá los proyectos se desarrollaran, no estaríamos repitiéndolas tantas veces. Nosotros creemos que este proyecto sigue siendo de mucha importancia para nuestra región y por lo tanto queremos enfatizar la necesidad de tenerlo presente en este momento donde se están tomando muchas decisiones a nivel de proyectos locales, provinciales y nacionales. En particular voy a desarrollar esto como a partir de que surge de un convenio que firma el Programa de Infraestructura Regional de la Universidad Nacional de Rosario con la Administración de Infraestructura Ferroviaria. Entonces, y como todos ustedes ya tienen conocimiento, en realidad la Nación
viene impulsando el transporte ferroviario desde hace varios años. Lo que pasa es que, bueno, ese impulso se vino dando fundamentalmente en términos del Belgrano Cargas, donde se hicieron algunas obras, pero en función de que se quería aportar también a la incorporación de mejoras relacionadas con el transporte ferroviario de trocha ancha, se plantea este convenio. Como iniciativa para poder trabajar y avanzar sobre la elaboración de un proyecto vial ferroviario en este área, en el área norte del área metropolitana de Rosario, ADIF nos provee dos antecedentes. Por un lado, la variante de la 11, que ya había sido estudiada y como todos también recordamos, tuvo su primera presentación con las PPP, donde se empezó a estudiar la variante de la 11 y luego fue imposible continuar, ¿no? Por falta de inversiones, ¿cierto? Luego también la Nación había hecho un llamado a licitación para resolver la problemática de la llegada de las cargas a las terminales del norte, y esa licitación la ganó una empresa española, INECO, y plantea una serie de soluciones que fueron entregadas por parte de ADIF para que las consideráramos en el desarrollo de nuestro proyecto. Entonces, en lo que respecta a la parte vial, fuimos estudiando simultáneamente la parte vial y la parte ferroviaria, porque estos dos proyectos están pensados para que ocupen una misma traza, una misma superficie y disminuya las necesidades de expropiaciones y de utilización de terreno. Entonces, yo les voy a mostrar en forma individual, o sea que esta es la traza de la variante de la 11, que se inicia en la A012, es decir, la segunda circunvalar de Rosario, en esta, concluye en la ruta provincial 91, que como todos los que son del área saben que es una zona que tiene muchos conflictos por la cantidad de camiones que impactan en esa región. Entonces, se estudiaron los tránsitos pesados que provenían del sur y los que provenían del norte, y se resolvió a partir de tomar en consideración todas las interferencias que había en este sector, llegar a la resolución de tres tramos. El primero, que es totalmente vial; el segundo, que es vial y ferroviario; y el tercero, que es el que está en rosa, que también es totalmente vial. La posibilidad que da esta traza es la llegada del tránsito pesado próximo a las terminales portuarias, y a partir de ahí poder distribuir las cargas, o sea, en los caminos municipales, que son los que permiten la llegada de los camiones a cada una de las terminales. En lo que respecta al proyecto ferroviario, como ustedes lo ven, está planteado que se inicia sobre la traza del ferrocarril Mitre. Hoy, como bien les mostró Mónica a la mañana,
las trazas ferroviarias van a resolver los problemas que originariamente tenían los puertos en la zona de Rosario. Hoy los puertos están concentrados en el norte y en el sur, fundamentalmente de la región de Rosario. Por lo tanto, todas las cargas que vienen del norte por el ferrocarril Mitre, hoy deben llegar hasta San Lorenzo, es decir, deben llegar hasta esta ciudad y luego retroceder para llegar a las terminales del norte. Entonces, este proyecto lo que permite es que las cargas al sur de Aldao se desvíen hacia el este, que es la zona de las actividades portuarias, y hasta la calle Héroes de Malvinas, que es lo que nosotros estamos viendo en color celeste. Sobre la calle Héroes de Malvinas se da una trocha mixta de vía doble, porque sobre este tramo podrían circular trenes de trocha ancha y de trocha angosta, porque al analizar este proyecto, y aunque no estaba pedido por ADIF, y considerando las situaciones que bien expresó el presidente de la comuna de Timbúes, que tiene problemas con la circulación de los trenes por la zona urbana, entonces se evaluó la posibilidad de que el ferrocarril de trocha angosta tome una de las calles del norte de Timbúes y se vaya a unir con lo que actualmente es el F25, que es el que abastece a los puertos de Timbúes. A su vez, esas formaciones pueden continuar por Héroes de Malvinas y en el caso de todos los puertos que están en Puerto San Martín, tienen la posibilidad de hacer un loop y de reducir también a partir de esto los tiempos de operatoria con sus cargas, ¿es cierto? Y dentro del área industrial de Puerto San Martín. Bueno, ahora ustedes vieron los dos proyectos. Estos proyectos nuevamente se apagó, pero no importa mucho, porque ya estamos terminando. Estos dos proyectos están ocupando una misma, corren paralelos, por lo tanto se reduce las necesidades de expropiaciones. Pero bueno, hoy hay un gran desafío y lo hemos escuchado a todos los expositores anteriores, en que tenemos que llegar a un consenso respecto a cuáles son los proyectos que se van a decidir a llevar adelante por parte de los municipios, por parte de la provincia y también por parte de la nación. En el caso de los principales proyectos sobre los cuales debemos consensuar tienen que ver con estos famosos peines que están a cargo de los municipios, ¿es cierto? Porque son calles municipales que en muchos casos hoy están ya pavimentadas y a su vez con la provincia, que hoy está haciendo el tercer carril sobre la autopista que va de Rosario a Santa Fe. Y por otro lado, debemos también consensuar con la Nación, que está evaluando las modificaciones y las mejoras que se va a hacer sobre la segunda circunvalar de Rosario, que es las A012. A su vez, están en juego todos los proyectos a nivel nacional que están asociados con las trazas ferroviarias
tanto del norte como del sur, del área metropolitana de Rosario. Es decir, que hoy estamos en un momento que creo que hay que seguir impulsando este proyecto. A veces me da vergüenza por las veces que uno lo repite y lo lleva a distintos ámbitos, pero creemos que brindaría una gran respuesta al área metropolitana norte de Rosario fundamentalmente, que si bien podría también hablar del área sur, es cierto, porque también sabemos los proyectos que hoy están en danza y estamos elaborando los proyectos del sur, pero hoy me quise concentrar en el lugar donde nos están recibiendo, que es en San Lorenzo, con las terminales de Puerto San Martín y de Timbúes, que aparte tienen un impulso muy, muy grande y hoy se mencionó la importancia de Timbúes en lo que es territorialmente, ¿cierto? La superficie que tiene Timbúes y las posibilidades de seguir incorporando y atrayendo más producción. Entonces, tenemos que llegar a conseguir estos acuerdos y fundamental, pues se habló mucho de la planificación estratégica. Nosotros desde el Programa de Infraestructura Regional coincidimos totalmente en la necesidad de que haya una planificación estratégica que es imprescindible. Hacemos presión siempre sobre el arquitecto Floriani, porque esta planificación estratégica fundamentalmente lo que va a traer es un beneficio no solo para las áreas portuarias, ¿no es cierto?, sino las zonas urbanas para tener un mejor beneficio. Nosotros vimos que con este proyecto podríamos estar sacándole los trenes del área urbana, tanto a Timbúes como a Puerto San Martín. Eso solo ya es una ventaja significativa. Y por lo tanto, yo creo que si le impulsamos esto, lo que estamos haciendo es defendiendo la posibilidad de que esta obra se concrete alguna vez. O sea, estamos diciendo que es difícil a veces llegar del proyecto a la concreción, pero si nosotros defendemos el proyecto, vamos a defender la superficie sobre la cual se instalaría el proyecto, aunque hoy no lo pudiéramos hacer. Si nosotros no lo defendemos con fuerza hoy, corremos el riesgo de que en algún momento no se pueda más lograr, porque se avanza sobre ese territorio y ya nosotros al estudiar el proyecto tuvimos que realizar muchas modificaciones en las trazas, producto de que las interferencias se van sucediendo en forma constante, porque hay necesidades de la parte urbana y desde la parte portuaria, desde la parte industrial. Por lo tanto, bueno, hago hincapié en que si ponemos un poquito de arena rota, esto se pueda concretar. Desde nosotros, por supuesto, estamos desde lo académico, tenemos nada más que esto, la posibilidad de pararlo en tu lugar y defender el trabajo que uno lleva adelante. Bien podríamos haber hablado hoy también del trabajo que desde el proyecto, desde el PIDE hicimos en convenio con la Secretaría de Transporte de la Nación sobre indicadores ambientales por el dragado del río, pero hoy me pareció que este era el tema fundamental. Así que les agradezco que me hayan escuchado y bueno, cuando ustedes quieran podemos trabajar más, con más cercanía sobre el proyecto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alicia. Recordamos
Las presentaciones que se están haciendo acá están disponibles en la página web de transportefluvial.com, así que eso va a ser muy importante. Para dar un cierre a esto, si damos continuidad, porque tenemos una mesa más. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Dardo, muchas gracias, José María, Alicia. Nos han dejado valiosas experiencias con respecto a pensar las ciudades. Hay algunos hilos conductores que me parecen importantes destacar. La necesidad de la gobernanza multinivel, esta idea desde lo internacional, nacional, pasando a lo local, que articule estos intereses públicos y privados. La resignificación del vínculo puerto-ciudad, puerto-localidad, donde la accesibilidad, el diálogo con las comunidades para jerarquizar la infraestructura tanto portuaria como vial sean importantes y claves para integrar, y el compromiso de los puertos como herramienta del desarrollo nacional, que no se tiene que perder esto de vista, ¿no? Tanto para la planificación, arquitectura y relación. Hace 135 años, uno de los primeros autores que existió en la geopolítica, que se llamaba Alfred Mahler, escribió un libro que se denomina La influencia del poder marítimo-naval en la historia de los países, ¿no? Y decía que el espíritu nacional, que el espíritu portuario, el espíritu comercial era el principal factor para tener una potencia. Ese autor, que escucharon alguna gente, tanto norteamericanos como ingleses, como hoy por hoy también los chinos, generó la conciencia de la importancia que tienen estas cuestiones de la relación entre puerto y ciudad. Vuelvo a esa idea de lo que decían muchos de los autores acá, desde la infraestructura, desde la comunidad, desde toda esa idea del interés que también rescataba Alfred Mahler. Pensarnos, sentirnos y creernos con ese espíritu fluvial, marítimo, que tenemos que defender de un frente marítimo tanto fluvial y marítimo que es muy grande. Así que muchas gracias. Seguimos con la charla. Muchas gracias.